Bien, buenas tardes para todos. Son las 5. Vamos a iniciar esta sesión para noveno y vamos a examinar los antecedentes de la historia de Colombia, perdón, de la independencia de Colombia, los antecedentes más próximos y pues si alcanzamos que creo que sí, vamos a hablar un poco sobre los sucesos del 20 de julio de 1810. Vamos a mirar pues, digamos, los aspectos más relevantes de eso. Y aquí donde ustedes están, lo que están viendo ahorita es un cuadro que hay en el Museo Nacional que se llama El Paso del Páramo de Pisba. Recuerden que Bolívar, él hizo una, perdón, chico, le quito el audio acá, él hizo una, ¿cómo se llama eso? Una travesía desde los llanos orientales, atravesó la cordillera de los Andes para aparecer por sorpresa ahí digamos, en el camino de Boyacá y vencer a los españoles, primero en el pantano de Vargas y luego en la batalla pues, de Boyacá. Creo que lo primero que hay que decir hoy es que uno de los antecedentes más importantes es la independencia de los Estados Unidos. Eso fue un hecho fundamental para que digamos, los patriotas, o los criollos mejor, los criollos colombianos se dieran cuenta de la importancia de, pues, de la independencia, porque finalmente los colonos de Estados Unidos tenían unas pretensiones muy similares a las de los criollos acá de la Nueva Granada. En esta imagen que ustedes están viendo acá está Washington, le están mostrando la bandera, la nueva bandera. Recuerden el año pasado cuando hacíamos los Estados Unidos, que en la esquina aquí estaba la bandera británica y las 13 franjas rojas y blancas. Ahora le muestran las 13 estrellas que son las 13 colonias que pensaban independizarse. Entonces, digamos, lo principal ahorita es eso. Vean ustedes cómo en los Estados Unidos van a empezar también ese proceso de independencia por unas cuestiones pues muy, muy similares. Aquí, esta es una imagen del famoso motín del té. Esto ocurrió en 1773 en Boston. Unos colonos se disfrazaron de indígenas, se subieron a un barco inglés y arrojaron por la borda todo un cargamento de té que costaba pues un montón de dinero, creo que eran más de 10.000 libras esterlinas de aquel entonces. Los colonos, ¿por qué hicieron eso? Por el alza de los impuestos. Había impuestos sobre el té, había impuestos también sobre el tabaco, sobre el papel, sobre el plomo, sobre el vidrio. Y pues todo esto lo que hacía era encarecer los productos y pues los colonos sentían que eso estaba pues muy mal hecho. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues recuerden ustedes que los colonos británicos, o ingleses mejor, o estadounidenses, tampoco tenían representación en el Parlamento británico, pero sí tenían que pagar los impuestos. Eso como que empezó a aburrirlos y no les gustó. Voy a hacer un alto acá para recordarles, si están viendo la transmisión, que veo que ya la están viendo varias personas, porfa, escriban en los comentarios su nombre y el curso, ¿no? Pues si son los de noveno, noveno, la idea es que lo vean los de noveno, pero por favor escriban su nombre para yo registrar la asistencia que usted vino y eso le va a subir su nota final. Aquí está George Washington, que es una especie de Simón Bolívar de los Estados Unidos. Hay muchos paralelos entre ambos personajes, ambos pertenecían a las clases sociales adineradas de su país, ambos eran burgueses, es decir, tenían dinero, tenían propiedades, gozaban de una posición social y económica bastante desahogada, pero no podían representar a su país frente al Parlamento. Entonces eso hizo pues que digamos que Washington y otros, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, este señor se me olvidó, el del duelo, bueno, ahorita más tarde me acuerdo, Hamilton, todos ellos empezaron a pensar seriamente pues en la independencia de su país. Y así fue como en la batalla de Saratoga, esta que ustedes ven aquí, ahí cerca de los bosques de Nueva York primero, y luego en la batalla de Yorktown, aquí están los ingleses rindiéndose a los colonos. Entonces los británicos quedaron derrotados y ahí es en donde, digamos, comienza ya la independencia, pues, de los Estados Unidos. El otro hecho fundamental para la independencia de Colombia y de Venezuela fue la Revolución Francesa. El señor que ustedes ven acá era el rey de Francia, Luis XVI de Borbón. Luis XVI era un tipo
muy bien intencionado, pero de poca acción y pues realmente tenía como muy pocas ganas de transformar la realidad de Francia, que era una realidad de pobreza, una realidad de miseria, de hambre. Él no tenía como muchas intenciones de transformar ese estado de las cosas y permitió pues que se iniciara la revolución, permitió esta imagen que ustedes ven que es la toma de la Bastilla, la famosa cárcel francesa, hace poco, hace unos días, el 14 de julio, se celebró, se conmemoró un aniversario más pues de esto. Entonces el pueblo francés cansado, agobiado, miren ustedes también de impuestos, de malos tratos, de hambre, de exclusión, de pobreza, pero finalmente decidió asaltar la toma, la cárcel pues de la Bastilla. Esto también lo hicieron los burgueses franceses, gente que tenía dinero pero no tenía acceso al poder y pues se armó la revolución que terminó mal para Luis XVI, ¿no? Recuerden que él va a morir. Este es uno de los documentos más importantes, si no el más importante que se produjo en la Revolución Francesa, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿m? En donde los franceses reivindicaban, pues nada, o sea, ¿cómo se llama? La, pues la igualdad, especialmente, el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. Pero así las cosas, pues, digamos, van a empezar los franceses con esta revolución, van a justiciar a su rey, a Luis XVI, mírenlo acá, poco antes de que lo subieran aquí a la guillotina y le quitaran la cabeza. Y pues esa revolución francesa, más la independencia de los Estados Unidos y también la independencia o digamos la liberación de Haití y de Francia, sirvió, y de muchas islas del Caribe, sirvió para que Bolívar y otros pensaran en que era posible sacudirse un poco pues de los españoles. Y aquí va a iniciar el proceso pues de independencia. Ahora, ¿cuáles son las causas? Están aquí un poco enumeradas, faltan algunas, pero pues yo las voy contando. Primero, el interés de la burguesía criolla por tener libertad política, lo que acabo de decirles, ¿no? Ellos tenían plata, más o menos, tenían alguna posición social y económica, pero no tenían representación en las Cortes de España. Los españoles veían a los criollos como españoles de segunda clase, ciudadanos de segunda clase, entonces no les interesaba. Toda la cuestión del alza de los impuestos o la creación de nuevos impuestos, eso fue un tema fundamental para que las colonias se alzaran y además, pues los constantes abusos de los españoles hacia los criollos y hacia las clases pues menos favorecidas, pero especialmente como hacia los criollos era donde estaba más esa discriminación. Nosotros tuvimos una serie de pensadores tanto de Colombia como de Venezuela que digamos inspiraron esta revolución de independencia. En el caso acá de Colombia estaba Francisco José de Caldas, era un señor bastante adelantado para su tiempo, él en su casa, miren ustedes, tenía un observatorio astronómico, le gustaba pues mirarlo de las estrellas y la posición de los astros y toda esa cosa, se volvió astrónomo, matemático, geógrafo. Caldas participó en la expedición botánica, entonces era un tipo muy culto, le decían el sabio, y de esta manera pues él va a llevar todos sus conocimientos a un campo político en donde él va a decir, bueno, la Nueva Granada es una tierra muy fértil, una tierra muy interesante, y los españoles pues lo único que hacen es menospreciarla o sacarle el oro y la plata, que es lo único que para lo que sirve. Entonces, digamos, eso sirvió pues para eso muy importante. Antonio Nariño, que ustedes todos conocen, lo han escuchado por ahí, Antonio Nariño le llaman el precursor. Antonio Nariño era también un tipo muy culto. Aquí yo quiero volver a hacer énfasis en que en que la revolución, digamos, de estos países, de Colombia, de Venezuela, la hicieron las personas cultas y adineradas. Él tenía una formación académica muy importante, él era autodidacta, había aprendido él solo a hablar francés, a hablar inglés, y como Caldas en su casa él tenía una imprenta. Y entonces en esa imprenta él publicaba cosas y un oficial español un día, miren ustedes cómo es la vida, un oficial español le regaló un fragmento de de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ese papel que en Francia era revolucionario, el que decía pues que todos nacemos libres e iguales ante la ley
etcétera. Entonces, eso hizo que muchas personas comenzaran a pensar si realmente el régimen español era legal, era legítimo, y digamos, eso impulsó a Nariño como uno de los grandes pensadores de la Revolución de Independencia. Camilo Torres, Tenorio, él era payanés, había nacido allá en Popayán, estudió acá en el Colegio Mayor de Rosario en el centro, pues fue abogado, escritor, etcétera, y él redactó un documento que se llamó el Memorial de Agravios, en donde un memorial, primero que todo, es un documento jurídico, donde una persona le dice a un juez, por eso se llama memorial, le recuerda una serie de antecedentes, ¿no? De abusos y todo eso, y él lo hizo, él dijo, mire todo lo que nos hacen los españoles, etcétera, etcétera, y pues cuando vino la cuestión de la reconquista española, el pobre Camilo Torres pues fue arrestado y fue fusilado en 1816. Otro de los grandes pensadores pues, fue Francisco de Paula Santander, él era de Cúcuta, de la Villa del Rosario, ¿sí? Muy joven, se unió al ejército, al ejército de Bolívar en la campaña pues, del Bajo Magdalena y eso. También estudió, en ese tiempo pues las carreras no eran como muy numerosas, él también estudió Derecho, Jurisprudencia, se graduó de abogado y le ayudó mucho a Bolívar en la cuestión esta de la independencia. Más que un hombre de armas, era un hombre de leyes, por eso le llamaban así, el hombre de las leyes, y él decía que, pues que como que todo el orden de una nación se debe basar en cosas jurídicas, ¿no? Que si las personas conocen sus derechos, conocen sus deberes y los respetan, pues no va a pasar nada, nada raro, y así pues, digamos, él llegó a ser uno de los más ilustres gobernantes que ha tenido pues, Colombia. Y la figura central de la independencia de Colombia y Venezuela pues es Simón Bolívar. Aquí está un cuadrito donde ustedes pueden ver después, más o menos como una semblanza de la biografía de Bolívar. Yo lo único que voy a decir es que Bolívar era un tipo de mucho dinero, tenía unos grandes apellidos, su nombre es larguísimo, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, Ponte y Blanco, dejémoslo en Simón Bolívar para que todos podamos entender. Él, imagínense si hoy en día no es muy factible que una persona colombiana vaya o venezolana vaya a estudiar a Europa, pues imagínense hace 150 años, sin embargo Bolívar lo hizo, estuvo primero en Inglaterra, después estuvo en Italia, estudió allá, parece ser que también estuvo en Estados Unidos, él hablaba francés, también hablaba inglés y estaba convencido pues de la necesidad de la independencia de las colonias americanas. Cuando era un niño, un muchacho, pues estaba estudiando en Roma y ahí estaba con el maestro Simón Rodríguez, venezolano también, estaban allá en la cima del Monte Sacro y ahí fue donde Bolívar pues dijo que quería libertar a América de los españoles, el famoso juramento del Monte Sacro. Entonces Bolívar inicia esa campaña con poco éxito, realmente aquí en Venezuela le fue muy mal, en Venezuela lo sacaron, se vino para la Nueva Granada y aquí inició una serie de campañas en las que pues por unos lados obtuvo éxitos, pero por otros lados también pues fue derrotado. De todas maneras, la independencia de la Nueva Granada también va a ser posible porque en Francia, la Revolución Francesa, había logrado, pues, ustedes lo saben, derrocar al rey, ahora gobernaba Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte en 1808 invadió a España, sacó del trono aquí al rey Fernando VII, que ustedes ven aquí, ahí lo metieron a la cárcel, y cuando eso pasó, entonces ya los criollos de la Nueva Granada vieron la oportunidad para, pues como para intentar sacudirse un poco de los españoles. Esa era la oportunidad que ellos estaban esperando. Aquí están un poco las causas que estábamos viendo ahorita. Y finalmente la burguesía criolla se dio a la tarea de escoger un día y una fecha para una insurrección. Y escogieron el 20 de julio, un día de mercado de 1810, para deponer las autoridades españolas y obligarlos a que le dieran participación política precisamente a los dirigentes de la ciudad. Yo quiero ser claro en algo, ¿no? Esta es la fecha que se celebra y tal, ¿no? Pero
pero no, digamos, esta gente no estaba buscando la independencia de España, no todavía. Ellos estaban buscando que les dieran una más amplia participación. De hecho, el acta de independencia no es un acta de independencia, es un acta como de, más bien como de exigir un cabildo para pedir más representación, etcétera, pero ni siquiera el virrey es arrestado, nada, eso va a pasar mucho después. En ese momento entonces, el 20 de julio de 1810, que fue la fecha que celebramos el lunes pasado, el 20 de julio la conmemoración del incidente entre los hermanos Morales y el español José González Llorente. José González Llorente, que en este dibujo lo pintan así, pero parece ser que la realidad era otra, parece ser que era un hombre más bajo y gordo. El señor Llorente, pues era el dueño de una tienda, una especie de, sí, una tienda que había ahí en la esquina, pues lo que es la Plaza de Bolívar, lo que ustedes ven acá, que todos la han visto, todos la conocen. El caso es que Llorente se negó a, pues como a prestar el florero, y en ese momento pues vino ¿cómo se llama? La trifulca con los hermanos Morales. Hay que tener en clara una cosa, eh, y vuelvo y lo repito, no se estaba buscando, no se estaba buscando la independencia. Lo que se estaba buscando era una oportunidad para obtener precisamente eh, esa libertad que les permitiera mantener una mayor representación, pero no se estaba buscando de ninguna manera pues la independencia. Esperen que creo que hay una falla técnica aquí con el, no, sí estamos transmitiendo. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Por favor, no se les vaya a olvidar. No era buscar la independencia ya ni nada, sino lo que se estaba buscando era otra cosa. Lo que se estaba buscando era precisamente la oportunidad de que España, que su rey estaba en la cárcel, le permitiera a los criollos participar del gobierno. Miren ustedes aquí la reyerta de los hermanos yo, Morales, José y Antonio Morales, con José González Llorente, con el español, y pues ahí digamos, esto quedó para la historia ¿cómo se llama? Como el florero, el florero de Llorente, ¿no? La, la cuestión de todo el incidente relacionado con ese día de mercado. Unas horas más tarde, pues la gente ya se aglutinó alrededor de la plaza y comenzaron a exigir el famoso cabildo abierto. El cabildo abierto era, eh, pues sí, o sea, ¿cómo lo llamaríamos? La reunión de las personas alrededor de una figura muy, muy de la Edad Media, que era el cabildo, y era buscando ese espacio de participación. El cabildo abierto era cuando todas las personas de una comunidad entraban a participar en las decisiones. Entonces, a partir del cabildo abierto y de unos oradores que participaron ahí, se firmó la famosa acta de independencia, que repito, no es un acta de independencia, sino de participación, y ahí comenzó lo que llamamos la independencia de Colombia, que va a durar muy pocos años. Aquí están algunos de los firmantes de esa acta, pero por desgracia, cuando digamos empezó todo esto de que los criollos comenzaran a gobernarse solos, pues ya en España hubo una especie de recuperación del poder por parte del rey y una derrota de Napoleón y todo. Entonces ya los españoles van a querer venir otra vez a reconquistar lo que habían perdido, y eso va a causar un gran número de muertes dentro de las personas que firmaron el acta de independencia. Pero entonces, ya les digo, para ir redondeando ya esta transmisión y terminarla, es, es eso, las causas de la independencia de la Nueva Granada y de Venezuela tienen que ver con la independencia de los Estados Unidos, con la Revolución Francesa, con el deseo de los criollos de participar en política, de que no les cobraran tantos impuestos, de que fueran reconocidos como miembros activos económicos
de la sociedad española, etcétera, etcétera. Y cuando los españoles se negaron a eso, pues vino la cuestión de, pues, de tomarse el poder, ¿no? Esto fue ayudado en parte por la invasión que hizo Napoleón de España y ya entonces ahí vamos a quedar porque en ese momento, cuando se hace el golpe del 20 de julio, unos días después, creo que fue el 25, el rey, perdón, el virrey Amari Borbón es arrestado, ¿cierto? Llevado a la cárcel y a él se le va a permitir ir a Cartagena y salir para España. En ese momento, pues ya los criollos comienzan a gobernarse solos, pero se inicia la guerra civil, tanto aquí en Colombia como en Venezuela, en una disputa muy tonta de cómo deberían gobernarse pues, los territorios. Eso es lo que se llama la patria boba o la primera república y ese va a ser el tema pues de nuestra próxima transmisión. No se les olvide por favor escribir ahí en los comentarios su nombre, el curso. Si no pudo ver la transmisión ahorita, véala más tarde. Pero vea el video, esto le sirve para lo que estamos haciendo en las guías y lo comenta. Si tienen alguna pregunta, también ahí en los comentarios la pueden hacer y yo con mucho gusto se la